Cuando la sala del tribunal quedó en silencio, Poirot comprendió que este juicio no era un caso ordinario. El propio jurado estaba enredado en secretos, mentiras y motivos ocultos. Cada testigo, cada objeción y cada mirada podían inclinar la balanza, y Poirot sabía que descubrir la verdad significaba exponer peligros de los que nadie se atrevía a hablar, hasta que fuera demasiado tarde. En ciertas mañanas londinenses, las aceras brillan como escamas de pez mojado bajo un sol demasiado tímido para quedarse, y el aire vibra con vapor de té y el leve mordisco acre del hollín de las chimeneas. Fue en una de esas mañanas, en nuestras acogedoras habitaciones de Beethoven Mansions, cuando Hercule Poirot golpeó la corona de su huevo de desayuno con la precisión de un joyero y contempló un sobrepesado cuyo escudo en relieve prometía gravedad oficial. Sus ojos brillantes se encontraron con los míos a través de la mesa. «Mi querido Hastings», dijo, con voz tan nítida como su cuello almidonado. «He sido convocado al Old Bailey, no como testigo, ni como consultor, sino como jurado, un jurado especial». «¿Un jurado?», exclamé, casi volcando la mermelada. «Pero demonios, Poirot, tú eres belga». «Mais oui», replicó, secándose los labios con delicadeza. «Sigo siendo belga, y pago los debidos impuestos como residente extranjero. Sin embargo, en un asunto de gran complejidad, con consentimiento del Consejo, el tribunal puede convocar a un hombre de renombre a un jurado especial. Parece que el orden y el método tienen sus pequeñas reputaciones». Tocó el sobre con la punta de un dedo. «Mirélo bien, mon ami. Jurado especial, ¿qué caso exige tal ceremonia?» «La corona contra Edmund Beal», dijo, acusado del asesinato de su padre, Reginald Beal. Un peso pareció asentarse sobre la sala de desayuno, con su caoba pulida y el constante tic-tac del reloj de repisa. Hombres comunes decidiendo una vida. Ninguna columna de periódico puede expresar eso adecuadamente. Yo había leído los esbozos. Reginald Beal, viudo y antiguo empleado de banco, vivía en una pensión de Stepney. Su hijo Edmund, 22 años, temperamento combustible y trabajo intermitente en los muelles. Los vecinos informaron de frecuentes riñas. La noche en cuestión, hubo gritos, luego un alarido. Antes de las 11, el padre yacía apuñalado en su sala. El escritorio donde guardaba pequeños ahorros había sido forzado. «Lo pondrás en orden, ¿verdad?», le pedí, pues veía que ya lo había dispuesto en su mente precisa. «Con gusto», respondió, desplegando una sola hoja, no más grande que una factura. Hap llamó indecentemente temprano, murmurando que Londres se ha aficionado a matarse antes del desayuno. Al saber de mi citación, envió a un agente con este memorándum para cortesía. Nada confidencial, solo lo que la prensa matutina ya proclama, y los tiempos exactos copiados del libro de guardia. Una vez que jure, no escucharé más. Así se lo he dicho. Alisó el papel y leyó. Primero, a las 10 en punto, según su reloj de repisa, Madame Oves, en el segundo piso, oye voces elevadas. «Suéltame, pequeño demonio». Luego, una caída pesada. Segundo, a las 10:15, según su reloj, el señor Briggs, tercer piso, observa en la pared de la escalera la sombra de un hombre que desciende apresurado. No puede jurar rostro alguno. Tercero, aproximadamente a las 10:40, el señor Tattle, esposo de la patrona, hombre vigilante desde una ola de pequeños robos el invierno pasado, baja a quejarse del alboroto, que había cesado de golpe. Encuentra el cuerpo. Corre al instante por el agente en la Comercial Road. Así, el agente Andrews está en la casa en minutos. Cuarto, actuando sobre el informe de Tattle de una reciente disputa y la descripción, abrigo de pana verde y gorra con visera, Andrews aprehende a Edmund Beal poco antes de las 11, en la esquina de Narrow Street con Corks Lane. El joven está agitado. En su bolsillo, una navaja común con rastros de sangre. Poirot extendió las manos. «Boila». A primera vista, brilla. Pero al mirar más de cerca, aparecen pequeñas irregularidades. ¿Por qué entonces un jurado especial? Eso suena lo bastante directo para condenar. ¿Es ese lo bastante lo que debe ser sopesado?, dijo suavemente. El médico afirma que la hora de la muerte fue entre las 10 y las 11, no más precisa. Los relojes de los vecinos no se compararon con la hora oficial. La navaja es del tipo vendido por docenas. La sangre en ella solo es consistente con la del difunto. Y falta dinero. El escritorio forzado. La llave, fíjese bien, nunca apareció. Puede ser simple. Puede ser otra cosa. La ley, siendo cautelosa, busca discernimiento particular. Poirot cerró el memorándum. Por una vez, Hastings,
no soy el sabueso, sino la cerca. Mi tarea es solo esta, impedir que la casa salte un foso llamado prueba. Fuimos juntos al Old Bailey, su fachada grave bajo un cielo plomizo. Arriba, la figura dorada de la justicia sostenía su balanza con una serenidad que siempre he encontrado más firme que reconfortante. Poirot estaba impecable, corbata centrada al milímetro, guantes impolutos, el célebre bigote trazado con geometría digna de Euclides. En las grandes puertas se detuvo a ajustar su sombrero. La justicia es una dama, Hastings, murmuró. Uno debe presentarse. Dentro, el edificio era un estudio de contrastes, roble pulido y alfombras gastadas, el apresurado ir y venir de mensajeros y la pesada paciencia de los agentes. Los abogados, de negro, pasaban como aves solemnes. Vi a Poirot desaparecer en el pasillo reservado para los jurados, compacto, seguro, y sentí esa mezcla inquieta de orgullo y temor que acompaña a un amigo que va donde uno no puede seguir. Lo que sigue es, como siempre, su relato contado después, que he asentado fielmente. Si el detalle parece demasiado minucioso para una narración de segunda mano, la inclinación de una cabeza, la respiración contenida antes de una palabra, recuerde que Poirot está afligido, él diría bendecido, con una memoria tan exacta que en 1918 recitó el testimonio de un testigo 3 meses después del juicio, repitiendo incluso los errores, y la transcripción lo demostró palabra por palabra. Confieso que, donde su narración encendía la escena con demasiada viveza, quizá añadí un toque de color en los bordes, pero las palabras y el orden son suyos. El tribunal tenía el silencio de una capilla. Edmund Beale estaba en el banquillo, delgado, de cabello oscuro, esforzándose por una compostura que se rompía cada vez que sus ojos se alzaban hacia la galería, donde una mujer, una prima, creo, permanecía rígida con un pañuelo apretado entre las manos. El fiscal, un hombre alto con voz de registro contable, expuso el caso de la corona sin adornos, la disputa oída, el grito, el escritorio forzado, el dinero desaparecido, el acusado detenido cerca con una navaja manchada. La defensa, joven y ardiente, respondió que el tiempo era impreciso, la navaja común, los testigos falibles, y los ahorros no un secreto en una pensión donde las paredes eran delgadas y la economía más aún. La instrucción del juez fue medida. Deben estar seguros, les dijo al jurado. La simpatía, el prejuicio, las conjeturas, eso queda afuera. Aquí solo pesan lo probado. Y casi como un comentario aparte, pero con sentido, añadió. El tribunal prefiere unanimidad. Sí, tras un esfuerzo honesto, no pueden acordar, puede considerarse una mayoría legal. Pero esfuércense primero por una sola voz. Y así quedaron encerrados en una sala larga y simple, con una ventana alta y tacaña de luz, y una bandeja de té que se enfriaría antes de que alguien recordara servirla. 12 extraños ocuparon sus asientos alrededor de una mesa marcada por cicatrices. 12 vidas pausadas fuera de ella. Entre ellos se sentaba un pequeño caballero cuyos ojos no perdían nada y cuya mente ponía el caos en filas. Más tarde, durante la cena en Simpsons, con un clarete que recuerdo con gratitud, Poirot me los describió: Pemberton, un banquero que convertía todo en columnas, el coronel Arcricht, que inconscientemente perforaba los muebles con la mirada, Sloan, un procurador tan preciso como un bisturí, Billingham, tendero que contaba pruebas como peniques, Frober, joven actor que conocía los trucos de las sombras, Wilkes, obrero con viejas iras guardadas como herramientas, Harley, capataz que confiaba más en su mentón que en sus notas, Carres, maestro de escuela, severo y meticuloso, y los demás en sus grados. Pero eso pertenece al siguiente capítulo. Por ahora, baste decir que la puerta se cerró, Londres quedó enmudecido tras el cristal alto, y 12 hombres se prepararon para ser ciertos, en un mundo que rara vez lo es. Poirot hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los presentes. Luego, con un gesto lento, se inclinó hacia adelante. El cuchillo, continuó, no fue elegido al azar. Era un arma demasiado peculiar para no llamar la atención. Sin embargo, lo que pocos notaron fue el detalle en el mango, una ligera marca de desgaste en el lado izquierdo, lo que indica que el asesino era zurdo. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Varias miradas se desviaron hacia los acusados, cada uno reaccionando de manera distinta. Uno se removió en su asiento, otro se cruzó de brazos, y un tercero intentó mantener la calma, aunque una gota de sudor descendía por su sien. Poirot, con la precisión de un cirujano, prosiguió. Además, la hora del crimen no coincidía con las declaraciones. El reloj en la repisa estaba retrasado exactamente 6 minutos.
Ese pequeño desfase dio al asesino el margen perfecto para ejecutar su plan sin levantar sospechas inmediatas. El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. Los miembros del jurado intercambiaban miradas de confusión y creciente tensión. Poirot se levantó lentamente, caminando hacia el centro de la sala. Sus zapatos resonaban con un eco grave que amplificaba el silencio expectante. Señoras y señores, dijo con solemnidad, no estamos ante un crimen de pasión ni un arrebato impulsivo. Estamos frente a una mente fría, calculadora, alguien que conocía cada detalle del entorno y lo utilizó a su favor. Sus ojos, agudos como cuchillas, se fijaron en uno de los acusados. Y esa persona está aquí, entre nosotros. El acusado tragó saliva con dificultad. El ambiente se volvió irrespirable, cada respiración parecía demasiado fuerte en medio de aquel silencio absoluto. Poirot alzó una ceja y, con voz firme, pronunció la conclusión que todos temían. El verdadero culpable no es otro que, usted. Un grito sofocado resonó en la sala. Varias personas se pusieron de pie, el jurado quedó paralizado y el acusado señalado palideció hasta parecer de piedra. Poirot, sin perder su compostura, se giró hacia el juez. Mi labor, mon ami, ha terminado. Ahora la justicia seguirá su curso. La tensión se desbordó como una tormenta contenida demasiado tiempo. Algunos espectadores abandonaron la sala murmurando, otros se quedaron paralizados, incapaces de asimilar lo que acababan de presenciar. El juez golpeó con fuerza su mazo, exigiendo orden, pero el eco del nombre pronunciado por Poirot ya había sellado el destino del culpable. En ese instante, el gran detective belga sabía que la verdad, como siempre, había prevalecido. Y el jurado, esa corte de dudas, jamás olvidaría la lección de aquel día. El agente Andrews actuó según la declaración del señor Tuttle. Riña reciente. Descripción: abrigo de pana verde, gorra con visera, el muchacho conocido en la casa. Andrew vio a un joven que coincidía con eso, apresurándose, y le pidió cuentas. Un culpable se apresura, dijo Harley. También lo hace un inocente con el temperamento de un padre detrás, replicó Denham. El cuchillo seguía en su bolsillo, insistió Harley. No lo arrojó. Eso nos dice algo, concedió Sloan. ¿Pero de qué? ¿Insensatez? ¿Choque? ¿O qué otra mano lo devolvió a su bolsillo para que lo encontráramos? Hasta que se ate, el hecho es neutral. El coronel Arcrite resopló. Conjeturas amontonadas sobre conjeturas. Posibilidad, corrigió Petón. Ni la adoraremos, ni la ignoraremos. Harley frunció el ceño. ¿Y el dinero? Seguro que también lo refinarán hasta convertirlo en niebla. Llegamos a eso ahora, dijo Petón. Pu golpeó la punta de un dedo. Si un hijo mata en un arrebato, golpea al hombre, no a la cerradura. Pausar y forzar un escritorio, ese es otro motivo. En casas de huéspedes, señores, el dinero no guarda secretos. Las paredes tienen oídos. Billingham asintió pensativo. Y los cajones tienen clientes. He vendido una docena de cuchillas como la suya este trimestre a los trabajadores del muelle. Nada singular allí. Denham se estiró. Supongamos que el alijo fue tema de conversación en el rellano. Supongamos que alguien más eligió esa noche. En tales casas, los hombres pasan como fantasmas. Supongamos, dijo el coronel con aspereza. Anotemos solo que no podemos excluirlo, añadió Petón, escribiendo, escritorio forzado, llave desaparecida, secreto dudoso. Echó un vistazo alrededor. Una votación rápida solo sobre esto. Tiempo y grito juntos prueban la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Las papeletas circularon. Contó. 10 dijeron no, 2 dijeron sí. La mandíbula de Harley trabajó. El coronel miró la mesa como si se hubiera portado mal. Wilkes habló de nuevo, con voz áspera. Se oyen alborotos a través del yeso. Piensas lo peor porque lo has vivido. No lo convierte en prueba. Sloan hizo una diminuta marca aprobatoria. Regresaron al señor Briggs. Carstairs resumió. A las 10:15, según su reloj, vio una sombra en la pared de la escalera. Un hombre descendiendo. Sin rostro, sin color. Supuso que era Edmund. Frobisher, el joven actor, se inclinó hacia la luz de la lámpara. Con una inclinación, un sombrero y una lámpara, puedes hacer de un cura un villano. Las sombras son mentirosas económicas. Trucos teatrales, olfateó el coronel. Óptica, dijo Frobisher con suavidad. Pemberton, práctico,
dispuso tazas y cucharas para representar la lámpara y los rellanos. Con el cuchillo de Frobisher, alargó una silueta a lo largo de la mesa. Los jurados miraban, absurdos generales trazando planes con cacharros, pero atentos. La suposición no es identificación, concluyó Petón, y cerró su primera hoja. Tenemos, 1. Tiempo incierto. 2. Grito, orador desconocido. 3. Cuchillo común, sangre no probada. 4. Dinero, escritorio forzado, llave desaparecida. No fingiremos que los vacíos se llenan, ni confundiremos vacíos con certezas. Un rápido pulso en el ambiente. Otra votación. Los lápices rasgaron. 9 culpables, 3 no, informó Petón. La sonrisa de Denham no alcanzó del todo sus ojos. Un progreso, en cierto modo. ¿Quiénes se han ablandado?, exigió Harley. Los nombres no son nuestro negocio, dijo Petón. La prueba lo es. Por ahora, el tiempo y la visión no atan al muchacho al minuto fatal. El cuchillo tampoco. El motivo queda por probar, el temperamento contra el robo. Los tomamos juntos después. Rápido, murmuró Harley. Poirot inclinó la cabeza. Será rápido porque los hechos son pocos. Y cuando los hechos son pocos, añadió, la única velocidad honesta es la cautela. La frase descansó en la sala como un peso cuidadosamente colocado, no dejado caer. Afuera, un carro traqueteaba en la calle. Dentro, 12 hombres se preparaban para decidir si la ira o la avaricia explicaban un hombre muerto, una cerradura rota y un muchacho con un abrigo verde. El cansancio comenzaba a arrugar los ánimos como la humedad en el yeso. Alguien movió una silla. El suelo respondió. Petón miró sus columnas ordenadas, contrario a su plan, dijo, antes de los motivos, asentemos los cimientos de los vecinos, o el techo se derrumba. Carstairs, maestro solemne, cumplió, la señora Habs, viuda, segundo piso al frente. A las 10, según su reloj de repisa, oyó una fuerte disputa abajo. Palabras exactas escuchadas. Suéltame, pequeño demonio, luego un grito, luego un golpe. No abrió su puerta. Respetable, sin hostilidad hacia ninguno. Gana un ingreso suplementario cosiendo, se queda en casa por las noches, oídos afilados por hábito. Respetable suficiente para mí, dijo el coronel Arcrite. No necesitamos convertir a las viudas de Inglaterra en mentirosas. La honestidad no es infalibilidad, replicó Sloan. La ley desconfía de la distancia, de las paredes y de los relojes en igual medida. De los relojes más que de todo, levantó un dedo Billingham. La señora Habs no dijo cuándo fue la última vez que puso el suyo en hora. Carstairs negó con la cabeza. No, no lo dijo. Entonces, su media podría ser nuestra y 25, o nuestras 9 y 22, dijo Billingham. 1 minuto más o menos es la diferencia entre que el muchacho estuviera allí o fuera otro. Harley hizo un sonido insatisfecho. Alisarás cada hecho hasta que nada agarre. A lo que queda, dijo Sloan imperturbable. Denham, descansado, examinaba un gemelo como si fuera prueba. Y su pared, listones y yeso tan delgados como promesas de casa de huéspedes. El sonido se filtra, las palabras crecen dientes que nunca tuvieron. Frobisher, que había estado marcando un ritmo silencioso en la mesa, levantó la vista. Si su puerta estaba cerrada y la de ellos abierta, las consonantes se afilan, las vocales se confunden. Suéltame, llega. Pero el dueño del aliento no. Wilkes habló sin mirar a nadie. Puedes oír un golpe a través de esas paredes. No puedes jurar quién lo dio. Petón escribió, oídas, palabras, grito, golpe. No oído, quién habló, quién gritó. Dejó las casillas en blanco. Señor Briggs, dijo. Carstairs pasó una página. Tercer piso, a las 10:15, según su reloj, vio una sombra en la pared de la escalera. Alguien descendiendo a toda prisa. Sin rostro, sin color, sin sombrero anotado, solo una silueta. Supuso que era Edmund por la disputa. Un soldado también lo haría, dijo Arcrite. Los hombres actúan por preponderancia, no por susurros de ángeles. Los hombres cuelgan por preponderancia, murmuró Denham. Por eso inventamos los jurados. Poirot levantó una mano antes de que la vajilla volviera a marchar. No sombras esta vez. Probemos oídos. Envió a Frobisher al pasillo y colocó al coronel Arcrite junto a la pared lejana. Cada uno, por turno, pronunció la misma frase, primero de cara a la puerta, luego con la puerta entornada, luego con un pañuelo sobre la boca.
La mitad de la mesa nombró mal al hablante cada vez. Ven, dijo Poirot. El yeso y la madera editan la voz. Las palabras llegan, el dueño no. En el escenario vivimos de eso, añadió Frobisher. Denme una puerta entornada y un pañuelo, y presto mi voz a cualquier hombre. Trucos escénicos, dijo el coronel, pero con menos calor. Acústica, corrigió Sloan. Poirot dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, hasta que la tensión se volvió insoportable. Luego, con voz grave, continuó. El cuchillo, damas y caballeros, no fue un simple instrumento del azar. Observad bien, en el mango hay un desgaste evidente en el lado izquierdo. ¿Qué significa? Que la mano que lo empuñó era la de un zurdo. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Los acusados reaccionaron de maneras distintas. Uno apretó los labios, otro se cruzó de brazos con gesto desafiante, y un tercero intentó mantenerse sereno, aunque una gota de sudor traicionera descendía por su frente. Poirot avanzó lentamente hacia el centro de la sala. Su caminar resonaba en el silencio absoluto, como un reloj marcando la cuenta atrás hacia lo inevitable. Pero no fue solo la destreza con la mano izquierda lo que delató al asesino, prosiguió. Hubo otro detalle aún más sutil, el reloj en la repisa marcaba la hora equivocada, retrasado exactamente 6 minutos. Ese margen fue suficiente para confundir a todos y crear una coartada aparentemente perfecta. El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. El jurado intercambió miradas cargadas de incertidumbre. Nadie se atrevía a hablar. Poirot se detuvo, miró a los presentes con esa calma glacial que precede a sus revelaciones y declaró: no estamos ante un crimen de pasión, ni ante un impulso descontrolado. Este asesinato fue calculado con precisión milimétrica por una mente fría y meticulosa. Sus ojos se clavaron en uno de los acusados como cuchillas invisibles. Y esa mente, dijo con un leve énfasis, se encuentra aquí, frente a nosotros. El acusado señalado palideció de inmediato. Su respiración se volvió errática, trató de hablar, pero la voz no le salió. El resto de la sala contenía el aliento. Poirot alzó la barbilla y, con tono solemne, pronunció: el verdadero culpable no es otro que, usted. Un grito sofocado rompió el silencio. Algunos miembros del jurado se pusieron de pie de golpe, el público lanzó exclamaciones de asombro, y el acusado quedó petrificado, incapaz de reaccionar. Poirot, sin perder la compostura, se giró hacia el juez. Mon ami, mi labor ha concluido. Ahora será la justicia quien hable. El juez golpeó con fuerza el mazo, exigiendo orden, pero el eco de las palabras de Poirot ya había sellado el destino del culpable. La sala entera, esa corte de dudas, jamás olvidaría la claridad con la que el pequeño gran belga había iluminado la oscuridad del crimen. Arcrite hizo un sonido de impaciencia. Más, quizás, exactamente tanto como la corona nos permite, consistente con. Sloan dijo: las palabras importan. Billingham, práctico como un libro de cuentas, añadió: he vendido cuchillos como ese a una docena de estibadores este trimestre. Si la hoja fuera singular, un afilado especial, un monograma, lo consideraría pesado. Esta pesa ligera. Petón dividió su página en 2 columnas, como si estuviera calculando inventario. Prueba posesión, sangre vieja presente, no prueba de quién es la sangre, ni cuándo fue adquirida, ni su uso en el momento fatal. Se detuvo, luego subrayó la última línea. Y sin embargo, dijo Harley con terquedad, él lo tenía después de una pelea, con sangre en él. Nadie niega que lo tuviera, replicó Petón. Negamos que el hecho de que lo tuviera equivalga a que lo usó entonces para matar. El silencio se alargó por unas cuantas respiraciones. Abajo, una carretilla chirrió sobre un adoquín suelto, en algún lugar una mujer rió, y el sonido trepó por el hueco de la escalera y deshilachó su resolución. Los vecinos no atan el minuto, resumió Petón. El doctor no lo atará. El grito no nombra una garganta. El cuchillo prueba un bolsillo, no un acto. Ahora un clima completo. Usaban papeletas para eso. El hábito es un consuelo. Petón contó rápidamente: 6 por culpable, 6 por no. La risa de Harley carecía de alegría. Ahí lo tienen, estancamiento. No estancamiento, dijo Denham, casi amablemente. Meramente la verdad mostrando sus huesos. Wilkes miró fijamente sus manos. 6 por la cuerda, 6 por casa, tragó saliva. Nunca me gustó la aritmética. Castair apretó el nudo de su razonamiento. Hemos hecho lo que podemos con física y fisiología. Lo que queda es la parte humana, temperamento y robo.
Petón cerró su cuaderno y abrió uno nuevo, como si cambiara de cartucho. Entonces procedemos al carácter en el escritorio. Brevemente, caballeros, y con disciplina. No estamos lejos, pero no hemos terminado. Puro se quedó muy quieto, la mirada brillante y grave. Cuando los hechos son pequeños, dijo, debemos manejarlos con las yemas de los dedos. La torpeza los rompe. La prisa los pierde. Nadie respondió. La luz de la lámpara yacía plana sobre la madera marcada. Afuera, Londres seguía con sus innumerables disputas y reconciliaciones. Dentro, 12 hombres se volvieron hacia las últimas piedras que podían hablar, voces, dinero y una llave perdida. El cansancio se había asentado en la sala como polvo. Los hombres se movían menos, hablaban más corto. Petón, manteniendo el orden como si equilibrara un libro mayor, dijo, tenemos física y relojes detrás de nosotros. ¿Qué queda? La parte humana, temperamento y robo. Juntos, por favor, o estaremos persiguiendo nuestras colas. Harley se inclinó, los nudillos blanqueando. El temperamento del muchacho está escrito. Ustedes saben, habitaciones como estas, ¿qué hacen las discusiones en tales casas? ¿Asesinato o mero ruido? La mirada de Wills permaneció en la mesa. Conozco esa mirada, dijo con voz áspera. La vi en mi propio espejo a los 16, la noche en que mi viejo me echó bajo la lluvia por contestarle. Mantuve esa mirada por años. Nunca mantuve un cuchillo para él. Un silencio pequeño siguió. No simpatía exactamente, pero atención. Poe inclinó la cabeza, casi una reverencia. Armadura, no cuchilla, dijo. Distinción útil. El coronel Arcrite hizo un sonido contenido. No somos médicos. El jurado juzga hechos. De acuerdo, respondió Sloan, preciso como siempre. El carácter respalda la prueba, no la reemplaza. Petón hizo un gesto. Móvil, dinero. Pettigrew, aliviado de leer en vez de opinar, encontró su línea. El casero Tattel, fallecido, conocido por guardar ahorros en su escritorio. Cantidades variables, quizás hasta 50 libras. Escritorio encontrado forzado. Ninguna llave presentada como prueba. Ninguna encontrada sobre el fallecido ni en la habitación. Carraspeo. Tattel dice que no tiene llaves del mobiliario de los inquilinos. Marcas en la cerradura. Billingham preguntó sobre las astillas y la discusión. Pettigrew leyó. Como por una palanca. Ninguna herramienta producida. Billingham se frotó la barbilla. Un trabajo tosco entonces. Si rompo una cerradura después de la ira, se ve así. Si planeo por dinero, podría traer una herramienta adecuada. No es prueba, solo peso. Oh, dijo Denham con ligereza, si planeo muy bien, lo hago parecer rabia. Cuanto más tosco, mejor. La boca de Harley se tensó. ¿Hemos de creer en un maestro del disfraz? Hemos de recordar, dijo Petón, que 50 libras no es una bagatela donde se cuentan en medias coronas. Castair ajustó sus gafas. La ausencia de la llave es incómoda. Si el hijo mató, ¿por qué no dejar la llave donde yace? Si otro robó, ¿por qué llevarse la llave a menos que pensara volver? Oh, a menos que nunca hubiera una llave a mano, dijo Sloan. Algunos hombres mantienen los cajones cerrados y las llaves en otra parte. Algunos las extravían por meses. Las llaves extraviadas no vacían cajones, dijo Poirot. La llave perdida es una mente, una que planea. Poirot extendió ligeramente las manos. Pero siempre, messieurs, el motivo deja huellas de la mente. La ira repentina golpea al hombre y huye. El robo se demora y busca. Aquí el hombre es golpeado. La cerradura es atacada. El dinero se va. La llave también se va. Estas son las huellas de la paciencia, no del calor. Harley se abalanzó. Y sin embargo, el chico admite la pelea. Estaba allí para gritar. Estaba lo bastante cerca para huir. Lo bastante cerca para ser usado, murmuró Denham, como pantalla. Petón señaló con su lápiz. El agente Andrews lo detuvo por descripción. Pettigrew asintió. Abrigo de pana verde, gorra con visera, conocido en la casa. Tattel lo dio. ¿Por qué demorarse tan cerca? Exigió Harley. Porque los tontos culpables, por eso. O un chico jadeante tras una pelea que aún no sabe que la sombra de una cuerda está en su camino, dijo Sloan. Froue, más apagado que antes, habló como para sí mismo. Si uno desea que se encuentre el cuchillo, uno lo devuelve a un bolsillo en una pelea.
El dueño lleva su propia condena, sin saberlo. Basta de teatro, dijo el coronel, aunque sin dureza. Billingham miró su lista ordenada. Pesémoslo entonces. Temperamento probado por palabras, no por golpes. Dinero probado como desaparecido. Escritorio probado como forzado. Llave perdida. Cuchillo común. Sangre no probada. Tiempo elástico. Grito anónimo. Alzó la vista. Si esto fuera mi caja al cierre, no acusaría a un chico con tal suma de incertidumbres. El tono de Harley era granito. El mundo no es tu tienda. No, dijo Billingham en voz baja. Pero el balance es balance. Las manos de Wills se habían inmovilizado. No soy blando con los chicos, dijo. He visto chicos hacer peor por menos, pero sé cuando algo apesta a más que al temperamento de un hombre. Arcrite lo miró un momento, luego apartó la vista. Una votación, dijo bruscamente. Petón asintió sobre el caso en conjunto. Se movieron papeletas. Contó una vez, luego otra, luego una tercera por hábito. 4 culpables, 8 no culpables. Un murmullo recorrió la mesa. Alivio en algunos, resistencia en otros. Harley enrojeció. Convencidos en neblina y moda. No, dijo Sloan, cerrando su cuaderno con cuidado. Convencidos en ley. La sonrisa de Denham fue leve y hacia la incómoda libertad que la ley a veces da. Petón dejó las papeletas a un lado. No estamos en una sola voz. El juez lo preferiría. Nos recordó que una mayoría puede ser escuchada solo tras un trabajo honesto. Aún no estamos en ese umbral tampoco. Procedemos. ¿Procedemos a qué? Exigió Harley. Al último control sobre la conciencia, respondió Petón. Cada hombre dirá, en una frase solamente, que, si cambiara, lo ataría a la culpabilidad, no a la inocencia, a la culpabilidad. Si nada lo haría, debe reconocerlo también. El aire en la sala se volvió más pesado, como si cada palabra pendiente cargara con el peso de un veredicto aún no pronunciado. Las lámparas chisporroteaban débilmente, lanzando sombras irregulares sobre los rostros cansados de los hombres. Petón, con su cuaderno abierto en limpio, tomó la palabra. Entonces, caballeros, procedamos al último examen. No nos queda mucho tiempo ni energía, pero la claridad exige disciplina. Harley golpeó la mesa con un puño cerrado. El temperamento del muchacho lo hemos visto. Lo admitió. Peleó, gritó, se dejó arrastrar por la cólera. ¿No es suficiente? Denham, con una calma cortante, replicó. El temperamento no es sentencia de muerte. La rabia pasa como tormenta. La paciencia, en cambio, construye trampas. Wills, encorvado, murmuró sin levantar la vista. Lo conozco. Esa mirada. La vi en mi espejo cuando era joven. Mi padre me echó a la lluvia, y yo cargué esa ira durante años. Pero nunca puse un cuchillo en sus manos. Un silencio espeso siguió a sus palabras. Por un instante, la severidad de la justicia se mezcló con el peso de lo humano. Fue Poirot quien rompió el silencio, con su tono grave y pausado. Messieurs, el motivo deja siempre su firma. Aquí vemos la huella de la paciencia, un escritorio forzado, dinero desaparecido, una llave perdida que respira cálculo. Esto no es calor del momento. Esto es fría intención. Las reacciones fueron diversas. Harley se removió con incomodidad, Castair apretó el puente de sus gafas, Sloan asentía con discreta convicción. Petón trazó un círculo con su lápiz en la página. Lo que nos queda es decidir si la sombra de la duda pesa más que la certeza que algunos buscan. Se repartieron papeletas una vez más. El conteo fue rápido, meticuloso, y sin embargo el resultado cayó como un martillo dividido. 4 culpables. 8 no culpables. Un murmullo cruzó la mesa. Unos suspiraron con alivio, otros se crisparon como cuerdas tensas. Convencidos en niebla y moda, gruñó Harley, rojo de ira. No, corrigió Sloan con calma, cerrando su cuaderno. Convencidos en ley. Denham sonrió apenas, la sonrisa de quien acepta que la verdad no siempre trae consuelo, pero sí libertad. Petón dejó las papeletas a un lado, con gesto firme. No somos una sola voz, pero la mayoría ya ha hablado. La conciencia de cada uno decidirá el resto. La justicia, señores, rara vez es pura, pero hoy, al menos, hemos evitado la prisa de la soga. El murmullo de la ciudad se filtraba por las ventanas, carruajes en la calle, voces lejanas, la risa de algún transeúnte. Dentro de esa habitación cargada de humo y cansancio,
12 hombres comprendieron que habían hecho lo que podían con lo que tenían. La decisión, aunque dividida, se había vuelto irrevocable. La mano de Poirot aplanó la página. Esa cadena usa cada cosa probada y no requiere nada que no tengamos. Para reemplazar al otro hombre con el hijo, se deben añadir 3 invenciones. Primero, que después de la ira se quedó para ejecutar un robo. Segundo, que forzó el escritorio que podría haber desbloqueado más fácilmente si la llave estuviera a mano. Tercero, que prudentemente tomó una llave e imprudentemente guardó un cuchillo ensangrentado. No es imposible. Simplemente no está respaldado. Donde la corona ofrece sugerencias, la ley requiere certeza. Se recostó. Por lo tanto, el único veredicto que la ley permite es no culpable. No alabamos al muchacho. Solo nos negamos a colgarlo con lo que no sabemos. Hubo un silencio entonces que se sintió como aire regresando a una habitación. Billingham asintió ante las columnas. Un nombre para el grito, un rostro para la sombra, un reloj que el doctor poseería, una hoja singular. Cualquiera me llevaría. Exactamente así, dijo Poirot. No tenemos ninguno. Wilkes, que había estado sentado con la cabeza inclinada como si escuchara algo dentro de su palma, levantó los ojos. No perdono a los chicos por serlo, dijo, pero no colgaré a uno por estar cerca. Petón dobló las papeletas. Coronel. La mirada de Arcrite recorrió la mesa y volvió al centro. Mi mente, dijo, no se suaviza. El muchacho es un mal elemento, pero los malos elementos no son pruebas. El juez habló de duda. No puedo negar que permanece. No seré el 13º hombre en la sala. Márquenme. No culpable. Peeton inclinó la cabeza, no triunfalmente, sino con alivio que solo se mostraba en cómo se relajaban sus hombros. Demasiado culpable, dijo. Se volvió hacia Harley. La calma del capataz no alcanzó el color de Harley, que subía. Sin embargo, cuando habló, fue con una honestidad contundente que tenía algo de dignidad. Si fueran mis obras, lo despediría por lo que hemos escuchado, dijo. Pero no son mis obras. Es una cuerda. No me apetece ir a casa y decirle a mi esposa que puse un cuello en ello por suposiciones. Tragó como si una cosa obstinada en su garganta finalmente se moviera. No culpable. Petón dejó su lápiz. Caballeros, somos unánimes. Salieron por los pasillos que olían a pulimento y papel viejo. La sala de audiencias los inhalaba. Murmullos se agitaron. Alguien en la galería contuvo un jadeo antes de que se dijera algo, como si el miedo fuera su propio veredicto. Edmund Bellel estaba en el banquillo con la rebeldía de un muchacho medio rota en el terror de un hombre. Cuando el secretario hizo la pregunta, la voz de Petón, constante como siempre, resonó para todos. No culpable. El sonido aumentó, alivio, indignación, curiosidad, hasta que el mazo del juez lo cortó limpio. Las manos de Edmund fueron a su rostro, sus hombros temblaron. Una mujer en la segunda fila, prima o vecina, comenzó a llorar suavemente, su pañuelo aplastado en ambos puños. El fiscal miró como los hombres que han visto una suma fallar por un chelín que no pueden encontrar. La defensa cerró los ojos un momento, luego los abrió como para comprobar que el mundo aún estaba allí. El juez habló, no sin amabilidad. Queda usted en libertad. Señor Beal, asegúrese de no darnos ocasión de corregir este veredicto por conducta posterior. Fueron liberados a sus vidas separadas. Los jurados se desprendieron unos de otros como abrigos prestados, rígidos y educados, Harley brusco con el alivio que no admitiría, Billingham ya repasando el día como si fuera un asiento contable que balancear con el sueño. Frobisher haciendo la más pequeña de las reverencias a un público invisible. Sloan doblando sus notas como si guardara un estatuto. Castaire enderezando sus gafas para una clase que no las necesitaba. Wilkes saliendo a la oscuridad con las manos vacías y la mandíbula más floja que antes. Peón, el último, cerró la puerta con aire de terminar algo correctamente. Esa noche, en Simpsons, Poirot lo relató todo con la misma fría economía que mantuvo en la sala. El claret ganó su rara aprobación. La carne estaba buena. La compañía, mía, la sufrí con afecto. Dirás, Hastings, observó, que no probé la inocencia. Es cierto, no lo intenté. Les diste la única cadena que encaja, dije, y mantuviste una cuerda de un clavo vacío. Precisamente. Giró el tallo de su copa una vez, exactamente una vez. Mi método era simple. Fija la hora, rechaza el minuto, separa lo que prueba de lo que solo sugiere, y cuando los hombres insisten en una historia,
dals la historia que no necesita invención. No es brillantez, Monomi, solo orden. Tú piensas, aventuré, que alguien más, otro inquilino. Levantó un dedo. Creo que el dinero llamó a más de un oído. Si se debe encontrar prueba, estará en trabajo para policías, no para jurados. En un libro de contabilidad de una tienda pornográfica, en el cuaderno de un cochero, en un bolsillo con más monedas de las que su dueño gana. Pero esta noche la ley necesitaba solo esto, que no adivinemos. Salimos a la luz húmeda de Londres. La niebla había bajado sin drama, como a menudo ocurre, y el aire olía limpio, como solo puede hacerlo una ciudad brumosa. En algún lugar lejano, un reloj de iglesia observaba la hora. Pensé en el rango obstinado del doctor, 10 a 11, y en cómo un cuello de muchacho había vivido entre esos dos números toda la tarde. Al girar hacia casa, Puro ajustó su sombrero una fracción, satisfecho con su ángulo. Escribe esto, Hastings, dijo sin mirarme. Que la justicia prefiere certeza a rapidez y que la historia correcta es la que usa todos los hechos y no añade ninguno. Lo escribiré, dije. Bien. Tomó mi brazo, ligero como una pluma, y caminamos juntos por la niebla, mientras en algún lugar de Stephanie, un abrigo verde colgaba detrás de una puerta, y un escritorio permanecía con su cerradura astillada. Exhibiciones mudas en un caso que la ley había cerrado, y la vida apenas comenzaba. Y así concluye Poirot y el jurado de la duda. Un caso donde la certeza resultó esquiva. Y el veredicto más valiente no fue un grito de culpabilidad, sino la tranquila admisión, no sé. Esta historia fue escrita por nosotros en homenaje a Agatha Christie, inspirada en el peso moral de 12 Angry Men, pero completamente original en su narración. Si has escuchado hasta ahora, entonces tú eres la razón por la que estas historias continúan.